es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Es una semana todos los espectadores de estado de alarma, en concreto de esta sección contra el eje del mal que protagoniza el eurodiputado y periodista Germán Terç, al que ya tenemos el gusto de saludar una semana más. Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, encantado de estar aquí. Buenas noches, es una forma de hablar, yo creo, porque es que la semana verdaderamente ha sido lamentable, ¿no? Con esa, digamos, quitada de caretas ya, ¿no? Definitiva por parte del gobierno respecto a Bildu, que no es que sea nuevo, porque ahora la gente se escandaliza, Germán, con este asunto de los pactos con Bildu, pero desde luego que vienen desde años atrás y en concreto lo que son pactos ya, diríamos, por escrito, firmados. Pues yo creo que desde que se formó el gobierno autonómico en Navarra, el gobierno foral de María Chivite, con los votos de Bildu en esa comunidad, ¿no? O sea que nada nuevo bajo el sol, lo que pasa es que ahora adquiere una dimensión nacional y encima lo justifican. Vemos a Ábalos diciendo que Bildu vota por responsabilidad los presupuestos, a todos por gilipollas. En fin, verdaderamente lamentable y, como digo, se quitan definitivamente la careta por si había alguna duda. No, ETA entra en el equipo de gobierno. ETA entra en el poder y esto, ahí se cierra, digamos, un ciclo que es el ciclo más o menos clandestino de la cooperación entre el PSOE, ETA y los separatistas, que después vienen golpistas en Cataluña. O sea, ese trío, ese triángulo, que es el triángulo que empieza con las negociaciones en el caserío del Goibar, que con los encuentros de Perpiñán, con Mar Rovira y tal, estos son antes de las bombas que llevan a Zapatero y al PSOE al poder, en el 11 de marzo del 2004, y donde empieza realmente el cambio de régimen.
cambio de régimen lo empieza a sentar Zapatero entonces, obedeciendo a un proyecto grande, un proyecto que siempre ha tenido la derivada venezolana, la derivada de Chávez, entonces de Maduro después, y de todo lo que es el Foro de Sao Paulo, que en aquellos momentos, cuando estallan las bombas, unas bombas que ya algún día quizás sepamos qué es lo que pasó de verdad. Desde luego lo que no pasó es lo que se limita a decir esa sentencia, eso es bastante claro. Desde entonces, en aquellos años, pues gobernaba el Foro de Sao Paulo ya en 13 o 14 países, ¿no? Cuando se fuerza, digamos, la llegada de Zapatero a base de bombas y la llegada de Zapatero al gobierno, y así se encauza, digamos, un proyecto que es primero ir creando las leyes ideológicas, ir creando también las estructuras de intoxicación, de adoctrinamiento que ya estaban avanzadas, pero realmente convertirlas en razón de Estado, la memoria histórica, etcétera, etcétera, para que llegado el momento se pudiera dar los pasos que estamos dando ahora. Lo trágico es que entre medias hubo 7 años de Partido Popular, de gobierno del Partido Popular, 4 de ellos con mayoría absoluta, y que en esos años no se desmantelara el proyecto totalitario, revela la responsabilidad infinita histórica de Rajoy y su gente, que realmente han hecho un daño a España, solo superado, por supuesto, por quienes ahora perpetran la total traición, porque están encauzados, están directamente ya en el plan directo de destruir España. Como decía Otegi el otro día, Otegi, el socio de gobierno, decía el otro día que España tiene que estar antes rota para ser roja y republicana, como quieren, y antes la tienen que romper. Y esas palabras de Otegi, dichas en público, muy abiertamente, hay que fraccionar España. Entonces hay que prohibir el español en Cataluña, en el País Vasco, hay que buscar siempre todo lo que una es nocivo para el proyecto. Todo lo que sea cohesión entre españoles es nocivo para el proyecto. Para hacerla roja, republicana y laica, es decir, anticristiana, para eso necesitamos romper antes España. Y para romper antes España todo vale, y en ese proyecto está este gobierno, que es un gobierno obviamente criminal y traidor, y recurre a lo que sea, recurre a sus alianzas de Teherán, a sus alianzas con Venezuela y con otros regímenes criminales como el de Cuba, por supuesto. Cuba, los servicios secretos de Cuba, el G2 tienen mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con lo que ha sido la producción cultural de los últimos 15 años en España, que en parte se ha hecho allí, y tiene mucho que ver con cómo se van creando los plazos para ir destruyendo todas las defensas del Estado de la nación española, cómo se ha ido neutralizando en el ejército, en los servicios de información. Todo eso parece realmente calcado de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Esta semana, Germán, también hemos visto cómo la justicia archivaba el caso de Delcy Rodríguez, ¿no? Parece que no hay demasiadas ganas de investigar ese asunto tan escandaloso. Por otra parte, Vox lo ha recurrido, pero la Fiscalía, por supuesto, manejada por el Gobierno, pues ya pidió el archivo, el juez les ha hecho caso. Parece que no ven delito en esa actuación de Delcy Rodríguez, que aterrizó en el aeropuerto de Barajas con nocturnidad, alevosía. Ábalos fue y se reunió con ella, pues no se sabe exactamente durante cuánto tiempo, pero mucho tiempo. Está acreditado que caminó por diferentes pasillos del aeropuerto, más de 4 kilómetros, Germán, y al final pues parece que la justicia quiere darle carpetazo. Es que es todo muy desalentador. Nosotros ahora mismo tenemos una fiscalía que se ha montado para garantizar la impunidad de los crímenes gubernamentales, y empezar a encauzar la persecución política de la oposición. Eso es el papel fundamental de la Fiscalía General del Estado, y entonces va a tapar todos aquellos asuntos que todavía, con jueces no intimidados, todavía con cierta judicatura independiente, todavía los hay,
Veremos cuánto tiempo, dado el grado de la intimidación, de las amenazas y de la capacidad de presión inmensa que cada vez tiene este gobierno, ya veremos cuánto tiempo, pero mientras existan jueces independientes y con coraje, y García Castellón pues ha demostrado que por ciertos condicionamientos, pues él no tenía miedo y tenía disposición de seguir. Pero ahí tenemos a la Fiscalía para tapar los crímenes. Y en Venezuela el señor Maduro puso a Michael Rodríguez, se llama, ¿no? Él es el presidente del Tribunal Supremo, que es un delincuente. Es directamente un delincuente, y es casi lo mejor, porque con eso sí que intimidas totalmente a la judicatura de inmediato, ¿no? Y aquí, bueno, pues intentan bloquear este caso, porque este caso es un caso que si se investigara, primero se investigaría dónde fueron esas 40 maletas que metieron con nocturnidad sin control Delcy, una criminal, narcotraficante, conocida, perseguida, o sea, y en las listas de Estados Unidos, pero también en las listas europeas, porque eso no podía entrar en España supuestamente, ¿no? En el espacio Schengen, donde obviamente entró, porque todo en España es espacio Schengen, que no nos vengan con historias. Nosotros no tenemos una especie de satélite donde aterrizan los aviones y que no es España, es España todo en ese sentido. Pero entonces no sabemos a dónde han ido esas maletas, no sabemos cuántas veces ha venido Delcy, no sabemos cuántas veces han venido otros con 40 maletas, no sabemos cuántos cientos o miles de maletas han estado llegando de esa forma a España y qué venía dentro. Venía como suele ir en las maletas, porque ese avión también iba a Teherán o a Turquía, ese iba a Estambul, pero los que van a Estambul y los que van a Teherán, como los que van a Moscú, llevan 3 cosas, normalmente llevan 3 cosas. No sé lo que traía a España, puede que a España trajeran ropa, puede que a España trajeran libros, libros de texto o libros de cocina, pero normalmente cuando vuelan a Estambul llevan o cocaína, o dólares, u oro. Esas son las 3 materias que normalmente vuelan en esas maletas que en España desaparecieron sin rastro, en su cifra de 40. Eso no se quiere investigar para ver si era ropa de verdad, o si eran libros de música, partituras, o qué es lo que traía Delcy ahí y que permitió, y para lo cual fue corriendo Ábalos con nocturnidad y alevosía hasta el aeropuerto de Barajas a esas horas de madrugada a hacer el apaño para que por Dios no hubiera allí algún incidente, pero claro, no sabemos cuántas veces eso ha pasado sin incidentes de una forma normal. Por eso está muy bien que Vox recurra, pero además que no paremos y que cuando esta pesadilla se acabe, cuando la nación española reaccione finalmente y logre que toda esta banda de malhechores tenga que responder por sus actos, el caso de Delcy y el esclarecimiento de ese incidente será desde luego uno de los que habrá que poner especial interés, porque con ese tipo de cosas se han estos gobiernos. Y ahora si vemos que hay una cumbre antiterrorista que organiza Alemania y Francia y no invitan a España, con lo que está pasando en España en este momento, que están llegando miles de musulmanes en edad militar a Canarias, miles, todos los días muchos cientos, y se está acumulando una cantidad de hombres en edad militar que vienen solos, de repente, y los tenemos rondando por la península y en las islas, cuando en este momento Marruecos ha empezado una ofensiva frente a Canarias contra el Polisario en el Sáhara Occidental. ¿Qué es lo que se está tramando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están llegando ahí a España? Que están llegando sin ningún control porque este gobierno permite que llegue a todo el mundo, no ha devuelto a nadie
y está llenando este país de gente. Pero volviendo a lo que decía, hay una cumbre antiterrorista y no se invita a España. ¿Cómo van a invitar Francia y Alemania para hablar de materia sensible de seguridad a un gobierno que tiene a las FARC, a Maduro, los cárteles de la droga de Venezuela, de Colombia, y a todos ellos representados a través del Foro de Sao Paulo, metidos en el gobierno, que recibirá información Teherán, que recibirá información Cuba, que recibe Cuba, que dirige la mitad del terrorismo también a través de su tráfico de cocaína, en fin, con Hezbollah metido en Venezuela, metido en Cuba? ¿Cómo van nuestros aliados naturales o tradicionales? ¿Cómo van a confiar en un gobierno español que está totalmente tomado? Porque además la dirección la están dictando quienes la están dictando. Está tomado por fuerzas que son fuerzas narcotraficantes y terroristas en Iberoamérica y en todo el mundo. Claro. Es una cosa inaudita. Y precisamente ese cordón umbilical que une a todo este movimiento de izquierdas nos lleva también esta semana al otro lado del Atlántico, a Bolivia por un lado, donde vuelve Evo Morales. Estaba cantado el regreso de este señor que tuvo que irse de Bolivia por pies, por muchos lógicamente por corrupción, efectivamente. Por muchos crímenes de momento tan impunes como el de Delphi. Claro, efectivamente. Y también, te decía, a Bolivia y a Perú, ¿no? Donde, bueno, vemos una ola de violencia contra el gobierno organizado por la izquierda, que al final es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, muy parecido a lo que pasó en Chile, lo mismo que pasa en Bolivia, en Venezuela, en fin, que es el mismo cordón umbilical que acaba también aquí en España, con Podemos. Están en plena ofensiva, como están en plena ofensiva en Estados Unidos. Las escenas esta noche de las hordas de la extrema izquierda atacando a mujeres, a ancianos, a familias que estaban comiendo en terrazas en Washington, atacándolas y echándolas de sus mesas, y agrediéndoles, y de todo tipo de maltrato. Eso en la capital de la primera potencia del mundo. Tenemos que ver hasta lo lejos que ha llegado toda esta oleada de desestabilización, que estamos entrando en una especie de fase decisiva, decisoria sobre el futuro de la civilización y de la libertad. Y estamos viendo como el Perú, que el Parlamento destituyó a Vizcarra, al presidente Vizcarra, por corrupción hace 7 días. Pusieron un gobierno interino de transición, y el gobierno de transición ha sido acosado en las calles, por la movilización de unas fuerzas izquierdistas, de ellas simpatizantes de aquel Sendero Luminoso que mató a decenas de miles de peruanos en matanzas absolutamente inauditas. Bueno, pues ahora vuelven esos a decir que ellos son la solución, aquellos que no condenan, pues lo mismo que tenemos aquí. Si tenemos a ETA en el gobierno, pues estamos viendo cómo Sendero Luminoso vuelve a sacar la cabeza y pretenden tener soluciones, y están tomando la calle. Han cerrado el aeropuerto para que no se fugara el presidente interino, que es Merino. O sea que están en una situación de colapso institucional, Perú, que es inmensamente preocupante. Y la devuelta del delincuente de Evo, estaba claro, eso responde a que hubo un gobierno de transición que, con toda la buena fe, pero con mucha ignorancia y realmente con enorme torpeza, permitió que en todos los meses que estuvo gobernando, en ese casi un año, no se desmantelaran las estructuras del régimen criminal de Evo, y que esas estructuras hayan servido para tomar las elecciones. Tampoco se sabe en qué medida el recuento ha sido un recuento en probidad, dado que vemos que en Estados Unidos hay fraude masivo. ¿Cómo no lo va a haber probablemente en unas estructuras perfectamente controladas por comunistas como en Bolivia? Claro. En ese sentido, es una evolución muy preocupante toda, y más razón aún para que todos los españoles de bien sepan que si no reaccionamos muy pronto será muy difícil moverse en España,
y que deberíamos poner cuanto antes fin a esta pesadilla. Y en ese sentido quiero decir que Vox es la única oposición que existe en este momento en España y que son las únicas fuerzas que están movilizándose y que han reconocido realmente el peligro tal como es. Pues Germán, no quería despedirme sin comentar un asunto también relacionado con Vox, que puede ser un poco anecdótico dentro de todo esto que estamos comentando, pero que no deja de poner también de manifiesto cómo es el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? que nos gobierna. Fíjate lo que ha ocurrido en Almendralejo, un comunicado del PSOE de Almendralejo quejándose, ¿no? Denunciando en concreto que Vox haya organizado una recogida de alimentos. Dice el PSOE en ese comunicado: el PSOE de Almendralejo lamenta que Vox haya convocado una recogida de alimentos para esta tarde, ¿no? Para las personas afectadas por la pandemia y que lo han perdido todo. Estos que no iban a dejar a nadie atrás, bueno, pues para esa gente que no se iba a quedar atrás, Vox organizaba una recogida de alimentos a la que se ha sumado la Asociación Provida, cosa que le parece también fatal al Partido Socialista. Y es más, va un paso más allá y dice que Vox y Provida hayan anunciado de forma unilateral una recogida de alimentos, pues que ya es el colmo, claro, encima sin pedir permiso al Partido Socialista, ¿no? En fin, no sé si es para reír o para llorar. Hombre, en realidad es para llorar y para preocuparse por la falta. Ya es un partido de una mezquindad y de una falta de humanidad y de un sectarismo criminal como es su gobierno. En ese sentido, quiero decir, no se contentan con haber creado las colas de hambre y las colas de hambre más largas que existen en España desde la guerra civil. No están contentos con haber provocado, como están provocando, el hundimiento y el colapso mayor de Occidente, que es el español, el mayor de todo el mundo occidental, desde Nueva Zelanda a Estados Unidos, a Canadá. No hay ningún país occidental que vaya a caer como España en una especie de colapso total, brutal, que nos va a llevar a que de repente en España aparezca el hambre real. No el hambre del que hablaban y fantaseaban aquí la alcaldesa de Madrid, Carmena, etcétera, esa demagogia que hacían absolutamente infumable. No, el hambre real aparece en España por primera vez después de que desapareciera en la posguerra. Y aparece el hambre con los socialistas y por culpa de los socialistas. Y encima tenemos que ver cómo los socialistas se quejan de que otros combatan el hambre que ellos están provocando. Hombre, hemos llegado un poquito lejos, pero lo que no van a poder impedir es que ayudemos a todo aquel que lo necesita, a toda víctima de la pandemia y de la otra pandemia que son los socialistas, que es este gobierno criminal, esa pandemia terrible que ha multiplicado la otra. A todas esas víctimas las intentaremos ayudar de la mejor forma posible. La mejor forma de ayudar a todas las víctimas de la pandemia, que al final son todos los españoles de las dos pandemias, es hacer que este gobierno dure lo menos posible, que este gobierno caiga, que tengamos un gobierno de reconstrucción nacional y que cumplan realmente los jueces, cumplan y exijan responsabilidades por todo lo que ha pasado en estos pasados años. Muy bien, eso pues es la única solución. Pues nosotros pondremos nuestro granito de arena para abrir los ojos a todo el mundo. Si te parece, volvemos la semana que viene denunciando pues, todas las tropelías de este gobierno, ¿no? Que no son pocas. Habrá muchas más, pierde cuidado. Desde luego, por desgracia. Pues un abrazo, Germán. Cordial a todos. Pues sí, a ustedes les emplazamos para dentro de una semana. En 7 días nos vemos aquí en Contra el Eje del Mal. Hasta entonces, disfruten lo que puedan si el gobierno nos deja. Hasta luego. ...873 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya.
Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como estado de alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.